Muchas gracias, doctora Montoya, por su exposición. Muy importante lo que acaba de mencionar sobre el Oncopets. Lo pueden encontrar en Google Store o en Apple Store, así que les invitamos a que lo descarguen y lo prueben y que nos escriban. Bueno, finalmente vamos a pasar a la última charla, que es la última charla de esta tarde y además del curso, que ha sido realmente para nosotros increíble, y muchas gracias a todos por unirse cada miércoles. A continuación voy a presentar a la doctora Essi Maradiegue Chidinos. Ella es médico asistente del Departamento de Oncología Pediátrica y Trasplante del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y nos va a hacer una actualización y exposición acerca del COVID-19 en pacientes pediátricos con cáncer. Bienvenida, doctora Essi. Buenas noches con todos. Sí, bueno, es un honor para mí estar con ustedes esta noche y compartir un poco acerca de COVID-19 en pacientes pediátricos con cáncer. Siguiente. Bueno, esta noche les he preparado una agenda en la cual vamos a hablar un poco acerca de la situación en la que estamos en este momento, los antecedentes, un poco de generalidades, cómo se comporta el COVID-19 en niños sanos, el impacto en los niños con cáncer, y un poco de datos internacionales y nacionales, y finalmente las conclusiones. Siguiente. Bueno, ¿cómo estamos en este momento? Realmente tenemos más de 25 millones de casos en el mundo, ¿no? Esto es el registro más importante a nivel mundial, yo creo, y el más actualizado de la Universidad Johns Hopkins. Aquí reportan 188 países, de los cuales Perú se encuentra en el 5º puesto, y si ustedes se fijan en esta lista, aparece Brasil, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, y esto yo creo que no es casual, tiene que ver con la inequidad socioeconómica que se vive en Latinoamérica, y lamentablemente esto ya está demostrado que afecta al COVID-19 y lógicamente íbamos a estar muy, muy afectados. En cuanto a las muertes a nivel global, tenemos casi 1 millón de muertes y esto implica una tasa de letalidad de 3.3%. Aquí el primer concepto, ¿qué cosa es letalidad? Letalidad viene a ser el número de casos fallecidos por COVID-19 sobre el total de pacientes infectados multiplicado por 100. Realmente vamos a ver que en Perú, por la tasa de letalidad no es del 3.3 como en el resto del mundo, sino es superior e incluso en algunas regiones puede ser el doble. Siguiente. Bueno, dentro de los antecedentes, siguiente. Todo viene en raíz al reporte que hicieron en la zona de Wuhan, de China, de 27 casos con síndrome respiratorio agudo, de los cuales 7 fueron reportados como severos. Rápidamente, a la semana, se identificó como agente causal un nuevo coronavirus del grupo 2B, y se detectó que era de la misma familia del virus que causaba el síndrome respiratorio agudo severo. Por eso tiene la sigla SARS, que se denominó como SARS-CoV-2. Y el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como emergencia de sanidad pública internacional. Rápidamente, el 11 de febrero, la OMS denominó a esta entidad como COVID-19, justamente como acortar la versión de la enfermedad ocasionada por el Coronavirus Disease 2019. Siguiente. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. Siguiente. Y un dato interesante aquí es que en la última frase el director de la Organización Mundial de la Salud tenía la visión en ese momento de que esto iba a ser algo que iba a pasar rápidamente, pero sin embargo hasta hoy estamos hablando de ello. Siguiente. ¿Qué pasó en Perú? El primer caso de Perú fue el 6 de marzo, un joven de 25 años que viajó por países de España, Francia y República Checa, nada que ver con China, pero fue el primer caso y se recuperó felizmente. Siguiente. A los 10 días nada más de haberse presentado el primer caso de Perú, el presidente declaró el estado de emergencia por el brote de COVID-19, que lo tenemos hasta ahora y parece que se ha prolongado 2 meses más. Siguiente.
¿Y cómo es la situación del Perú? Veamos, en este momento somos el quinto país a nivel del mundo. Tenemos casi 650.000 casos, de los cuales 28.788 son fallecidos, y nuestra tasa de letalidad supera la reportada, ¿no?, en el mundo de 3.3, nosotros tenemos casi 4.5%, y si ustedes se fijan en la columna del centro, pueden ver de que la Libertad, por ejemplo, la tasa de letalidad es del 9%, o sea que de 100 pacientes diagnosticados con COVID-19, 9 mueren. Y Lambayeque 7.16, Ica 7% y así. Y asimismo vemos que en la parte inferior izquierda, la del mapa, podemos ver que Loreto y Tacna son los países donde hay más casos positivos en esta última semana. Siguiente. ¿Pero qué cosa es el coronavirus? Siguiente. Para los pediatras esto no es algo raro, o sea, sí se conocía que el coronavirus era una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde resfrío común hasta enfermedades más graves. Y se conocía que hace unos años, en el 2006 y 2012, hubo un tipo de coronavirus que causó un síndrome respiratorio del Medio Oriente, denominado MERS-CoV, y asimismo el síndrome respiratorio agudo severo denominado SARS-CoV, que estos son parte de la familia del coronavirus. Pero el coronavirus es esto. ¿Qué cosa es? Un virus es un ente, no tiene vida, no es como una bacteria, no es como un parásito. El virus del coronavirus es bastante sencillo, está compuesto por una corona radiada que la conforman estas glicoproteínas de espículas que son muy importantes, porque gracias a estas glicoproteínas se van a adherir a un receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, y es así como va a ingresar a la célula humana. Además tiene una envoltura y tiene un ARN en su interior, que eso es lo que le va a permitir la duplicación. Entonces, el SARS-CoV-2, que circula actualmente y causa la enfermedad conocida como COVID-19, es una nueva cepa del virus, no se ha identificado previamente en humanos, y se sabe que los coronavirus son zoonóticos. Ahora, si el COVID-19 fue causado por un coronavirus a través de una zoonosis, todavía no está muy claro. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que se denomina el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué cosa es esto? Recordando un poco el tema de la fisiología de las células. Siguiente, por favor. La angiotensina 2 se debe convertir en angiotensina 1 a través de este famoso receptor. ¿Y para qué? Siguiente, por favor. Se supone que cuando ocurre esta conversión, existe un efecto protector siguiente que ocurre normalmente para prevenir, digamos, la vasoconstricción de los capilares, favoreciendo la mejor oxigenación, evitando la hipertrofia y asimismo la fibrosis de las células, pero cuando ocurre la enfermedad del COVID-19, digamos que todos estos receptores se saturan alrededor de los virus y va a ocasionar un fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente, por favor. Y vamos a tener todo lo contrario. Vamos a tener un incremento, digamos, de la fibrosis a nivel celular, hipertrofia, vasoconstricción de los vasos sanguíneos, va a haber dificultades para que llegue la oxigenación, va a haber una disbiosis o una alteración a nivel de las células gastrointestinales, y esto va a ocurrir, siguiente, en lo que es el COVID-19. Siguiente, por favor. Algo interesante de conocer esto es que gracias a estos mecanismos que se han conocido, pues se ha logrado determinar cuál es el tratamiento adecuado. Hasta este momento, el único tratamiento probado se llama Remdesivir, que actúa justamente a nivel del ARN del virus SARS-2 y evitando su duplicación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco acerca de las fases de la enfermedad del COVID. Tenemos fases de la enfermedad, la etapa de la viremia, la etapa aguda de neumonía y la etapa de recuperación. Asimismo, tenemos diferentes estadios de la enfermedad que pueden ir desde síntomas leves, fiebre, tos secas, como en el estadio 1, en el estadio 2, disnea con radiografías anormales, y en el estadio 3 podemos tener sepsis con insuficiencias renales o insuficiencias cardíacas. Y bueno, cada uno de estos estadios nos va a dar diferentes alteraciones a nivel de la sangre y, lógicamente, activación de los factores de la coagulación y también componentes inflamatorios.
Tenemos, además de eso, un dato importante que podemos sacar aquí. En el círculo superior, la letra C significa el día de contagio, que casi nunca lo sabemos, pero sabemos que en el día 5 aproximadamente aparece en la S. ¿Qué cosa es S? Síntomas. Aproximadamente hacia el día 10, generalmente los pacientes se hospitalizan porque se sienten muy mal. Y más o menos hacia el día 14 los pacientes van a una unidad de cuidado intensivo y lamentablemente los que fallecen lo hacen entre el día 12 al día 16. Asimismo, la probabilidad de contagio. La probabilidad de contagio también es una situación que se puede ocurrir desde el día 2 que esta persona contrajo el virus y que no presenta ningún síntoma hasta aproximadamente el día 14. Por eso es que también las medidas de cuarentena, ¿no?, indicaban que por lo menos una persona que se detecta la enfermedad debería estar mínimo 14 días en cuarentena. Hay un dato interesante en esta gráfica, y es que hay personas que van a tener probabilidad de contagiar por más tiempo. ¿Quiénes son esas personas? Por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos, nuestros pacientes. Ellos van a funcionar a veces como reservorio del virus y van a tener una carga viral todavía por mucho, mucho tiempo. Y además debemos tener en cuenta las pruebas. La prueba de reacción de cadena polimerasa y la prueba rápida, que marca tanto la IgM como la IgG. Entonces, cuando hablamos de pruebas, podemos detectar diferentes fases de la enfermedad. Una fase negativa, en la que a pesar de que hubo el contagio, entonces no vamos a tener ni prueba rápida positiva, ni tampoco prueba de PCR positiva. Esto es cuando recién se contagió hace un par de días. Lamentablemente, si ahí se hizo la PCR o se hizo las pruebas rápidas, probablemente no podamos detectar la enfermedad. Asimismo, también existe un periodo que se llama periodo de ventana. Por eso es que muchos decían que las pruebas rápidas no sirven, no ayudan. ¿Por qué? Porque en este periodo de ventana, tanto la IgM como la IgG podrían resultar negativas. Solamente la enfermedad se detectaría con la reacción de cadena polimerasa. Y aquí, cuando ya el paciente, digamos, tiene síntomas, vamos a comenzar a ver primero los anticuerpos IgM, que son los anticuerpos de fase aguda. Entonces, en la fase temprana detectaremos IgM y detectaremos virus, pero la IgG aún no. Cuando la enfermedad ya está en fase activa, comenzarán a aparecer los anticuerpos de memoria o IgG, y posteriormente ya en la etapa final aparecerán más los anticuerpos de memoria como IgG. Un dato importante, la reacción en cadena polimerasa que tanto se decía al inicio, para dar de alta a un paciente hay que volverle a tomar una PCR y si sale negativo recién puede ir a trabajar o recién puede hacer tal actividad o recién le inicias quimioterapia, pues ya se ha dejado de lado. ¿Por qué? Porque existen individuos, hasta en un 14%, que podrían tener todavía la PCR positiva. Entonces, lo más importante, más que las pruebas, es el seguimiento clínico. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Complicaciones. Bueno, aquí también muy importante, dos cosas. Las complicaciones más frecuentes, casi el 90% vienen a ser las del síndrome de dificultad respiratoria, la insuficiencia respiratoria y las complicaciones cardiovasculares. Las otras complicaciones, ya sea la insuficiencia hepática, la tormenta de citoquinas, el shock séptico, el CID, el tromboembolismo, infecciones secundarias, rabdomiolisis, Kawasaki, etcétera, son bastante menos frecuentes. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se comporta el COVID en niños sanos. Siguiente. Bueno, los informes de China sugieren que los niños con COVID-19 confirmado pueden presentar síntomas leves. Las complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, son poco frecuentes. Al igual que otras enfermedades respiratorias, ciertas poblaciones de niños podrían estar en mayor riesgo de infección grave. Niños, por ejemplo, con afecciones subyacentes, cardiopatías, inmunosupresión, pacientes renales o crónicos, podrían tener mayor riesgo. Siguiente. Aquí les he traído un compendio de estudios. Por ejemplo, este estudio es muy importante, el estudio de Don que salió en marzo, donde se tiene la serie probablemente más larga, 2.135 niños
de los cuales 728 casos eran positivos con una mediana de 7 años. Fíjense, casi el 90% de los niños tenían síntomas leves o moderados. Pacientes con enfermedad crítica, 10%. Un niño murió de infección, pero aquí sí no se menciona la palabra de cáncer. Este estudio es importante porque divide a la enfermedad según su nivel de severidad, asintomático, leve, moderado, severo y crítico, que es lo que se sigue usando. Siguiente. Asimismo, se hizo una revisión sistemática. En esta revisión sistemática, con 7.780 pacientes, se revisaron 131 estudios de 26 países. Tuvieron aquí en cuenta, sí, pacientes con diferentes condiciones subyacentes como inmunosupresión, que me pareció interesante, compromiso respiratorio, cardiovascular, obesidad, etc. Lo que se ve en este estudio es que los chicos tienen un pronóstico excelente, pero claro, se necesitan más estudios para confirmar de todas maneras los hallazgos. Siguiente. ¿Cómo ha sido el impacto del COVID-19 en los niños con cáncer? ¿Cómo podría haber sido? A ver, vamos a un poco evaluar este estudio que hizo Liliana con todo el equipo de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica y que básicamente tuvieron el interés de encuestar a especialistas en pediatría oncológica y preguntarles cómo estaban haciendo, qué es lo que estaba pasando en sus países. Y les hicieron una serie de preguntas. Por ejemplo, evaluaron el aspecto de suspensión o alteración de tratamiento oncológico pediátrico. Y se observa que a pesar de que este estudio fue hecho en abril, ya había una, digamos, afectación importante. Por ejemplo, un tercio de pacientes, 35%, tuvieron que realizar modificación de la quimioterapia por déficit de medicamentos. Más o menos un 72.9% suspendieron o alteraron el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La mitad de las cirugías fueron alteradas, más de un tercio la radioterapia. Las consultas de seguimiento en un 89%, y así. Siguiente, por favor. A veces es mejor verlo, yo creo que en gráficos. Entonces, en gráficos, este gráfico es excelente porque en la parte A es, digamos, la proporción de suspensión o alteración del tratamiento oncológico en quimioterapia. En la parte B es de cirugía y en la parte C de radioterapia. Y los que están más pintados, digamos así, son los que han tenido más del 60% de afectación. Por ejemplo, de nuestra área, Venezuela y Bolivia son los que han, por ejemplo, suspendido más del 60% su quimioterapia al inicio de la pandemia. La cirugía, por ejemplo, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, por ejemplo, más del 60% se afectó la cirugía. Y en radioterapia, por ejemplo, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, afectaron más del 60% su radioterapia. Siguiente. Asimismo, se evaluaron los servicios oncológicos pediátricos. Como ustedes se imaginan, un cuarto del personal se desplazó hacia otros servicios. Por el tema de infección o de cuarentena, más de la mitad de profesionales de la salud tuvieron que ir a su casa. Y asimismo, se tuvo que realizar una redistribución de los turnos de staff en casi un 75%. Siguiente. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el impacto en los niños con cáncer? El sistema de salud estaba sobrecargado. ¿Por qué? Ha habido una disminución de la atención de niños con cáncer para priorizar el COVID-19. Esto en Perú ha sido clarísimo. ¿Por qué? Los pacientes nuevos, los pacientes de seguimiento, de cuidados paliativos pediátricos fueron relegados. Ha habido una disminución de referencias para diagnóstico. Asimismo, ha habido una disminución de los suministros de salud, disminución de paquetes globulares, retraso de las imágenes de patología, suspensión de pseudoanalgesia en niños, suspensión de la quimioterapia, radioterapia, cirugía, trasplante, escasez de equipos de protección personal y también personal que cayó enfermo. Problemas económicos. Muchos de nuestros pacientes nos decían que tenían problemas para acudir a la atención, que habían incrementado los pasajes y eso también dificultaba su atención. Y otro aspecto importante es el tema emocional, el miedo, temor de contagiarse. Muchos no querían llegar al hospital y hasta ahora no quieren ir, prefieren las teleconsultas por el temor a contagiarse, y otros pacientes también que han padecido el COVID con mucho temor a ser discriminados. Siguiente. ¿Qué datos les puedo traer acerca del COVID-19 en niños con cáncer?
Siguiente, bueno, les traigo aquí dos trabajos que salieron inicialmente de países muy afectados por la pandemia, que me pareció relevante mencionar. Uno en Lombardía, donde reportan 5 casos de niños con cáncer, 2 con leucemia, 1 con osteosarcoma, 2 con hepatoblastoma y 1 con tumor rhabdoide, pero que todos fueron bien, todos con evolución favorable. Igualmente les traigo el caso de niños españoles. Ustedes saben que España también fue muy golpeado por el COVID-19. Presentaron esta serie de 15 casos con los niños con neoplasias hematológicas, fueron los más frecuentemente afectados, interrumpieron su quimioterapia un 40%, más de la mitad de los niños tenían alteraciones en su radiografía, el tratamiento más frecuente fue la hidroxicloroquina, pero sí hubo un porcentaje de pacientes que no requirió tratamiento, fue un 30%, pero la evolución en todos ellos, tanto en España como en Italia, fue favorable. Siguiente. Y este es el registro en este momento más importante y más grande a nivel mundial acerca de los casos de COVID-19 en pacientes con cáncer. Es el registro que está llevando Sanju, y ellos en este momento tienen más de 700 casos positivos que más de 35 países han reportado alrededor del mundo. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, la leucemia ocupa casi el 49.4%, es la enfermedad más frecuente. Asimismo, se observa que es más frecuente entre 5 y 9 años, la mayoría en varones, la mayoría enfermó en menos de 30 días de haber iniciado su quimioterapia, y algún dato importante y bueno es que más del 74% de pacientes pues solamente requirió oxígeno ambiental, ¿no? Siguiente. Un dato del anterior, por favor. ¿La anterior? Un dato, siguiente, por favor. Me confundí. Siguiente. 41.9% de los pacientes resultaron asintomáticos. La fiebre fue el signo más frecuente, como se puede ver en esta gráfica, y algo parecido a lo que reportaba Don. ¿Se acuerdan, Don, que decía que los niños chinos sanos, más del 89%, tenían enfermedad sintomática leve y moderada? Pues en los niños con cáncer a nivel del mundo, más del 79% tiene enfermedad asintomática leve y moderada. O sea, en ese caso se parece bastante a lo que ocurre con los niños sanos. Es, digamos, se podría hacer esa comparación. Siguiente. Algo importante también es que la mitad de los pacientes, 52.5, tuvo que suspender o retrasar algún tipo de tratamiento, sea quimioterapia, cirugía o radioterapia. Y también otro dato interesante es que a diferencia de lo que se suele hacer con los adultos, el 71.5% no recibió ningún tratamiento para COVID-19. Y esto respaldado, ¿no?, en estudios internacionales que decían que no había un tratamiento adecuado, eficaz para COVID-19, que básicamente era tratamiento de soporte, y eso es lo que se siguió en la mayoría de países. Básicamente, tan solo 1/3 de pacientes no modificaron su tratamiento de enfermedad. Eso también es algo importante, porque eso implica que 70% en total de pacientes tuvieron que afectar su tratamiento de cáncer. Entonces, ustedes imaginan que afectar o alterar el tratamiento de cáncer influye definitivamente en la sobrevida. Siguiente. Bueno, algo bueno fue que 83.3% no requirió hospitalización, o sea que la mayoría fue tratado de forma ambulatoria, y esto también se ve en esta gráfica, el 86.4% tuvo evolución favorable. Siguiente. Este es un estudio peruano que se realizó, se fue publicado ahora en el Pediatric Blood and Cancer de julio del 2020, la doctora Montoya y todo un equipo de oncólogos pediatras y hematopediatras colectaron los casos de Perú desde marzo hasta julio y encontraron 69 casos
La edad de los niños era en promedio de 6, iba desde los 10 meses hasta los 15 años, la mayoría varones. El tipo de cáncer más frecuente fue la leucemia linfoblástica aguda. El tipo de tratamiento que llevaban la mayoría de los niños era un tratamiento realmente curativo, pero había 9 casos de pacientes paliativos, y esto es importante mencionarlo porque estos pacientes, por ejemplo, tuvieron algunos un desenlace hasta fatal, ¿no? Y por ese motivo no requirieron cuidados paliativos, no requirieron unidad de cuidado intensivo, por ejemplo. La presentación clínica, bueno, la mayoría fueron asintomáticos, y dentro de los síntomas más comunes, la fiebre y síntomas de tracto respiratorio superior también fue bastante común. Y un dato importante que nosotros aportamos fue que el número de pacientes fallecidos fue 7 de 69, que daba una letalidad de 10.1%, ¿no? Probablemente una de las tasas de letalidad más altas no reportadas. Siguiente. Bueno, estos fueron las imágenes de pacientes que fallecieron lamentablemente de COVID-19, ¿no? Como ustedes pueden observar, diferentes imágenes a nivel pulmonar, incluso uno de ellos que tuvo una enfermedad como osteosarcoma con metástasis pulmonar, que también presentó neumonía por COVID y falleció. Siguiente. Bueno, cuando analizamos nuestros datos y nos comparamos con el resto del mundo, digamos así, de la gran publicación o del gran registro que tiene SanYud, vemos que, por ejemplo, en el caso de Perú hemos tenido que suspender la quimioterapia en 100%, ¿no? Cuando lo reportado hasta este momento en el resto del mundo es el 41%. Y esto debido a diferentes razones, ¿no? Muchas de ellas tienen que ver con el acceso, los recursos, la situación en la que nos encontramos, ¿no? Con esta situación de emergencia que no era posible salir, y bueno, los brotes que tuvimos. Recibieron tratamiento para COVID-19 en nuestro caso, en el caso de Perú, 7.2% comparado con 28% en el caso de SanYud. Probablemente que aquí también estén países desarrollados que han usado no solo hidroxicloroquina, sino Remdesivir y otros medicamentos. Requirieron unidad de cuidado intensivo, en nuestro caso un 4%, y en el caso de registro global 10.9%. Los fallecidos, ¿no? En el caso de registro global es del 5.1%, y en el caso de Perú es del 10.1%. ¿Y por qué, no? Cuando analizamos y miramos estos datos, ¿por qué estos pacientes requirieron menos porcentaje pacientes de UCI, pero fallecieron más pacientes? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, que nosotros tuvimos pacientes hospitalizados que eran son factores. Entonces también hay que tener en cuenta los factores. Y bueno, antes de pasar a eso, quería mostrarles el número de niños infectados en el Perú. Son 19.500. El número de niños fallecidos por COVID-19 es 78. Entonces eso nos da una tasa de letalidad del 0.4%. Según nuestros datos, el número de niños con cáncer infectados de Perú aproximadamente son 86. El número de niños con cáncer fallecidos por COVID en Perú eran 7, entonces la tasa de letalidad en niños con cáncer siguiente es del 8.1%. Como ustedes ven, si dividen 8.1 entre 0.4, les va a salir más de 20 veces más. Obviamente, si un niño con cáncer le da COVID-19, podría resultar más grave, y la tasa de letalidad, como ustedes pueden ver, es mayor. Pero generalmente, como ustedes ven también, los niños pueden ir bien, pero los que van mal, lamentablemente, pues tienen un índice de mortalidad bien alto. Siguiente. Bueno, algo que tener en cuenta son los factores de riesgo de enfermedades virales en inmunosuprimidos. Y esto no solo aplica para pacientes con COVID-19, sino para pacientes inmunosuprimidos que pueden hacer infecciones por cualquier otro virus.
Hay un dato que no les he mencionado hasta el momento, pero lo que se ha visto es, en algunos estudios, es que hay porcentaje de coinfecciones hasta en un 5 o 6%. ¿Qué significa? Que tienen COVID-19, pero a la vez tienen otros virus. Pueden ser bacterias o pueden ser virus también. Entonces, es fundamental tener estos factores en cuenta para hacer un tratamiento temprano. ¿Qué factores? Los factores para progresión a infección de tracto respiratorio inferior. Como ustedes saben, los pacientes inmunosuprimidos con infecciones o con un resfrío simple pueden hacer una neumonía o progresar estas infecciones al tracto respiratorio inferior. Y entonces es importante tener en cuenta algunos factores, como son los análisis de sangre, la linfopenia, la neutropenia, exposición a toxinas pulmonares, ya sea humo, irradiación corporal total o el estado del Apache, ¿no? Esto es un estado que se usa para evaluar de manera, digamos, concienzuda a los pacientes críticos. Es una escala que nos permite valorar cómo está Creo que la doctora se le fue la señal. Vamos a ver si se vuelve a conectar en un momento. ¿Ya está? Sí, ahora sí ya se escucha. Perfecto. Bueno, lo que les decía era que en las infecciones virales, en los pacientes inmunosuprimidos, hay que tener en cuenta los factores para progresión a infección del tracto respiratorio inferior. ¿Qué significa esto? Que los niños inmunosuprimidos pueden presentar un resfrío y luego convertirse en una neumonía. Y para eso hay que tener en cuenta ciertos factores, ya sea la linfopenia, exposición a toxinas, el estado Apache, que viene a ser la valoración del paciente en estado crítico, las coinfecciones de mortalidad, citopenias, requerimientos de oxígeno. Recordemos también que los pacientes inmunosuprimidos pueden tener una excreción viral prolongada. Virus. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué recomienda? Lo que se Hola. 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 Ya. Ya, perfecto. Lo que se recomienda entonces es realizar de pruebas de PCR SARS-CoV más sensible, pocos casos de falsos negativos. También se recomienda tomar PCR de SARS-CoV para los niños que tengan fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto, cefalea o síntomas gastrointestinales o mialgias. Controlar también...
Ahora sí. Bueno, controlar la fiebre y signos de deterioro, considerar los factores de riesgo de enfermedades virales para inmunosuprimidos y, bueno, evaluar el daño cardíaco, ¿no? Evaluar la miocarditis y manejo de la hidratación. Siguiente. También es importante evaluar, suspender la quimioterapia, ¿no? Esto es muy importante porque definitivamente hay pacientes que vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Esto no está escrito en ningún lado y es la primera vez que vamos a tener que, digamos, tomar decisiones en qué momento suspender la quimioterapia. Entonces tenemos que evaluar en qué momento del tratamiento se encuentra el paciente, qué diagnóstico tiene. Por ejemplo, hace poco entré a una discusión donde era un caso de una niña que había hecho un síndrome de Kawasaki leve y pudieron continuar la quimioterapia, entonces tenerlo en cuenta. Algo también importante es que se recomienda es el tratamiento de soporte. En el momento no tenemos disponible Remdesivir, el único probado en este momento como eficaz para COVID-19. Y otro dato importante es que podemos usar la dexametasona de 0.15 miligramos por kilodosis, máximo 6 miligramos en 10 días, para los que requieren oxígeno suplementario o ventilación. Siguiente. Bueno, dentro de ahora las conclusiones. Siguiente. Bueno, la mayoría de los niños con cáncer presenta enfermedad leve, son asintomáticos y no requieren hospitalización. Casi un 20% de niños con cáncer desarrollarán enfermedad severa y crítica. Es importante considerar los factores de riesgo de progresión o mortalidad de las enfermedades virales en los pacientes inmunosuprimidos para tratamiento oportuno. El tratamiento es sintomático y, bueno, el COVID-19 es más letal en niños con cáncer comparado con los niños sanos. Siguiente. Los niños con cáncer pueden persistir con circulación viral por tiempo prolongado, podrían funcionar como reservorio de virus. Los niños con cáncer pueden contagiarse de un adulto con el que vive en casa. Los factores socioeconómicos afectan negativamente el desarrollo de la enfermedad por COVID-19 y las recomendaciones, no se olviden, deben actualizarse con evidencia clínica y conocimiento sobre COVID-19 a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Esi Maradiegue por su excelente exposición y toda la recopilación que ha hecho acerca de la información del COVID. Bueno, esta ha sido la última charla programada para el día de hoy. Bueno, y la última charla de todas las sesiones. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta